Muy buenas noches, muy buenas noches. Es un gusto para nosotros estar con ustedes esta noche. Bienvenidos a todos ustedes. Espero se encuentren muy bien desde en casita. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué siempre se saludan? No sé, ahora sí. ¿Has visto, Buenas no? noches. Como si no nos hubieran visto. Como si no se hubieran visto. No se han preguntado. No, pero siempre lo hacen en televisión o en la radio. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y dices, pero si han estado todo el día ahí previo a la transmisión. Cortesía. ¿No? Cortesía. Es pura cortesía. No sé. Nunca he entendido eso. Vamos a empezar el estudio del día de hoy. América Juárez, buenas noches, bendiciones, pastores. Un abrazo, América. Un abrazo. Y pues bueno, vamos a empezar el estudio del día de hoy. Estamos estudiando Proverbios para la familia. Todos los martes estamos estudiando Proverbios para la familia. Y ¿cuál es la finalidad de este estudio? Pues literalmente que como familias podamos estar entendiendo cómo es la vida práctica en Cristo. Porque muchas veces se espiritualiza todo, ¿no? Se hace así como intangible. Y lo más importante es entender que la palabra de Dios es práctica. O sea, la palabra de Dios es el manual de vida, ¿no? Nos habla de dónde venimos, nos habla de dónde somos, cómo fuimos creados, nos habla cuál es el propósito de nuestras vidas, nos habla hacia dónde vamos, nos habla también por qué, nos explica por qué tenemos tantos problemas aquí en la tierra y su origen, nos enseña también la solución a los problemas, nos enseña cómo agradarle a Dios aquí en la tierra, cómo debemos de vivir como hijos de Él, cómo debemos de reflejarlo. Así es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que traspasa hasta el tuétano. Así es que la palabra de Dios es maravillosa. Es por eso que los martes tenemos esa familia, porque la palabra de Dios es práctica. La palabra de Dios no es algo así, no sé, intangible, ni tampoco es algo así como tenerla ahí de adorno, ¿no? O inalcanzable. O como algo que no se puede lograr, ¿no? Uh-huh. Que se escucha muy bonito, pero no se puede, ¿no? Ajá. Entonces, por eso estamos estudiando la palabra de Dios, digo, no solo el día de hoy, sino toda la semana. Pero el martes está enfocado precisamente a estudiar los proverbios para la familia. Porque los proverbios de Salomón, el propósito de los proverbios era enfocado a los hijos. Era una instrucción a sus hijos. Entonces, cuando lees los proverbios desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, te deja súper claro cuál es el propósito del libro de Proverbios. Y ahí dice, hijitos míos, ¿no? O sea, realmente el corazón de Salomón fue poner por escrito consejos y dirección e instrucción para sus hijos. Por lo tanto, Proverbios es un libro familiar. Es un libro como de un padre enseñando a sus hijos. Y son de cosas cotidianas, son de cosas de la vida, ¿no? Entonces, por eso estamos estudiando los martes Proverbios para la familia. Ay, mi querida madre, saludos y bendiciones, familia de La Roca. Te mando un beso bien tronado hasta Aguascalientes, madre mía. Se te extraña, ya vente, hombre, unos días para acá con la familia. Tus nietos también te necesitan. Al fin que está fresco. Así que ahorita está fresco, está rico por acá. Yosa García, te mandamos un abrazo también, qué bueno que estás conectada. Pues bueno, vamos al estudio del día de hoy. Estamos en Proverbios capítulo 25 y nos vamos a irnos al versículo 21 y 18. Al 18. El versículo 18 es un versículo interesante. Proverbios 25, versículo 18. Ya tienen listo su cuaderno, su pluma, su Biblia, ya tienen listo su cafecito. Ahora sí. Vamos a Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como la Biblia hace mucho énfasis en nuestras palabras, en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra boca, en nuestra lengua.
Y no quiero que nos vayamos por el lado metafísico, que tristemente muchos se han desviado de las escrituras y han utilizado el nombre de Dios y han mezclado con metafísica. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en la metafísica, que no es nada que ver, no tiene nada que ver con la Biblia ni con Dios, en la metafísica tienen una doctrina que es la confesión positiva. De lo que tú digas, eso se hará, y la declaración positiva y todo eso. Eso es metafísica, no es bíblico, no es de la Biblia. Es metafísica. Y no tiene que ver, ¿no?, el hecho de la metafísica en nada que ver en estos versículos. Aquí lo que está hablando, y la Biblia hace mucho énfasis, es que ten cuidado de hablar cosas feas o negativas hacia tu prójimo. Dice la Biblia que nuestra lengua puede ser medicina para aquellos que nos escuchan, es decir, que de tu boca salga palabras de ánimo, de consuelo, de esperanza, de bendición, o tu boca también puede ser como dice Santiago, un cerillito, un fuego que puede incendiar un bosque, ¿no? Y esto es a lo que se refiere, un martillo y cuchillo y saeta aguda, ¿no?, una lanza aguda. Es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio, la murmuración, el chisme, las palabras que siembran división entre los hermanos, como lo hemos estudiado aquí. Proverbios capítulo 6, habla el mismo Dios que son 6 y aún 7 las cosas que Dios aborrece, que Dios abomina. Y una de las cosas es precisamente este versículo, ¿no? El sembrar discordia entre los hermanos, el hablar falso testimonio. Aún Dios en Éxodo capítulo 20, que es algo muy interesante, cuando tú estudias la Biblia, todos hemos crecido diciendo, sabemos que Dios le mandó los 10 mandamientos a Moisés, ¿no? Y si no sabías, pues ya viste El Príncipe de Egipto en caricatura, o si no viste los 10 mandamientos con ¿cómo se llama? ¿Quién era este actor? Charlton Heston, sí, no creo, ya ni me acuerdo, creo que sí. Sí, con Charlton Heston. Uh-huh. Los 10 mandamientos, ¿ustedes se acuerdan? ¿Quién? Yo era una niña. ¿Quién, yo no me acuerdo quién era el actor de los 10 mandamientos? Es una película, creo que fue de los 60, no, 70, ¿no? Fue de los 70, me parece. La película de los 10 mandamientos. Y uno sabe que Dios le dio los 10 mandamientos precisamente a Moisés. Pero una vez yo pregunté, ¿dónde están los 10 mandamientos en la Biblia? ¿Dónde están esos 10 mandamientos, ¿no?, que nos enseñan desde niños? Y cuando tú lees los 10 mandamientos que Dios le mandó a Moisés, son diferentes en algunas cosas en lo que el mundo nos enseña sobre los 10 mandamientos que dicen que Dios dijo. Pero cuando te vas al original, cuando te vas a tu Biblia y checas en Éxodo capítulo 20, ¿cuáles son los 10 mandamientos? En Deuteronomio capítulo 5, me parece, o 4. No sé si es Deuteronomio 4 o Deuteronomio 5. Me parece que es Deuteronomio 5, donde están los 10 mandamientos. Aquí mi querido Moisés escribió: criado como un príncipe egipcio, Moisés averigua que es judío y atiende. Muchas gracias. Ya nos dio la sinopsis para los usuarios de Google, dice. Entonces, vemos que en la Biblia vienen los 10 mandamientos, y en estos 10 mandamientos hay el mandamiento precisamente que habla de que no dirás falso testimonio contra tu prójimo. El versículo 16 de Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20, en el versículo 16, Dios deja súper claro que Él aborrece precisamente el que habla falso testimonio contra su hermano. Y esto es muy importante, porque ¿cuántos fueron los mandamientos que Dios les dio al pueblo de Israel? Fueron 613 mandamientos.
leyes de higiene, leyes alimenticias, leyes de trato social, leyes de pureza sexual, son 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés para que Moisés lo implantara en el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios concretó los 613 mandamientos en los 10 mandamientos. Y dentro de esos 10 mandamientos está: no dirás falso testimonio contra tu hermano. Y eso es muy importante. El hecho de que alguien hable en contra de su hermano, esto es una ofensa a Dios. Y tú y yo lo podemos entender como papás. Si tú eres mamá o tú eres papá y tienes hijos, no te gustaría que tu hijo o tu hija hablara en contra de su hermano o de su hermana y lo difamara. A ti como papá o como mamá te dolería, dirías, pero ¿por qué haces eso? ¿No? A Dios también. A Dios le duele, por eso lo puso dentro de los 10 mandamientos. En Proverbios capítulo 12, versículo 18, ¿lo puedes leer, amor? Aquí está, mira. 12, 18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Esto es un contraste, como lo vamos a ver el día de hoy en Proverbios 25. Vamos a ver este contraste. Uno es aquel que ofende, que murmura o que dice falso testimonio contra su hermano. Y Dios aborrece eso. Y vemos aquí en Proverbios 12, versículo 18, que también hace esta diferencia, ¿no? Hay algunos que con su boca, con su lengua, son como golpes de espada. Sin embargo, habla de los sabios. Uh-huh. ¿Y la boca de los sabios qué hace? Sana. Uh-huh. ¿Ibas a comentar algo? No. Ah, me quedé pensando. Con eso que yo hablo y hablo y hablo y hablo. No, me quedé pensando en el que también veíamos en Proverbios 15, ¿no? Que la palabra amable calma la ira, ¿no? Más la palabra áspera hace subir el furor. O sea, hablando en un contexto de tal vez algún conflicto o alguna manera de relacionarse, ¿no? Pero tiene que ver mucho cuando tú dices palabras amables, también estás utilizando la sabiduría para poder traer como bajar los ánimos en ese momento y poder tener un diálogo, ¿no? Acerca de lo que está sucediendo. Por eso es que iba a decir, pero no dije, ya se lo dije. Precisamente. Y antes de irnos al siguiente versículo de Proverbios, ¿puedes leernos Santiago 3? Porque Santiago 3 habla precisamente de esto. Santiago 3 habla precisamente de el tener cuidado de la lengua y el poder de la lengua, ¿no? Mira, aquí ya nos escribieron, dice Mónica Solís, que es precisamente Deuteronomio 5. Muchas gracias, Deuteronomio 5, dice Mónica Solís. Y dice Jacqueline, que es Charlton Heston en 1956. Sí, te digo. Wow, es una película ya muy de atrás. Y yo la vi. Sí, digo, yo también cuando era niña. Todavía no nacía. Y la vi. Y sin nacer la vi. Asústame. No, fíjate, Charlton Heston en 1956. Wow. Órale, muchísimas gracias, Jacqueline. Gracias por la información. Sí, fue el querido Charlton Heston. Ni tan querido, la verdad. Pero pues él hizo la película de los 10 mandamientos y él representó a Moisés. Y esa película fue muy importante porque fue como que por muchos años era la película que describía lo que pasó un poco en el éxodo del pueblo de Israel, ¿no? Y tenía una muy grande producción. Entonces, pues bueno, vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. ¿Desde el 1 o...? Desde el 1, amor. No, desde el 1 no. ¿Del 3? Cuando empieza a hablar de la lengua. ¿Es el versículo 3? Ajá, dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el fuego. ¿En el 3 al 6? Sí. Acá. Dice el 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Bueno, agua dulce y amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en Santiago capítulo 3? Precisamente de que nuestra boca sea para bendición, para bendecir, no para estar murmurando y hablando, porque eso lastima el corazón de nuestro Padre, eso lastima nuestra relación con Dios y eso genera conflictos en nuestro nuestro entorno. Y es precisamente lo que aquí en Proverbios capítulo 25, que es el capítulo que toca, que es el que estamos estudiando, el versículo 18 a eso se refiere. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Proverbios 12:18, hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Santiago capítulo 3 habla precisamente de que es una persona sabia aquel que sabe controlar su lengua, que aquel que es una persona, ¿cómo llamarle? Bueno, que refrena su lengua. Que no sabe refrenar su lengua, dice que peligroso es que con un pequeño miembro como es la lengua se puede incendiar un bosque. Y dice cómo hay barcos enormes que son guiados por un pequeño timón. Dice, así es la lengua del ser humano, ¿no? Y nos llama precisamente Santiago a esta comunión con Dios y comunión entre hermanos, diciendo, no sea así entre nosotros, ¿no? Que entre nosotros no puede salir de la misma fuente una agua dulce y una agua salada, ¿no? ¿Acaso el manzano da higos? Pues no, o sea, y también hay otro versículo que habla de la abundancia del corazón, habla la boca. Tú puedes conocer a una persona por lo que habla, por lo que dice, así conoces tú su corazón. Cuando una persona habla, y es precisamente también lo que Proverbios nos enseña, en la multitud de palabras, ¿está qué? Está la multitud de pecados. Uh-huh. Y aquel que refrena su lengua y calla, hasta puede pasar por sabio, dice Proverbios. Así es que si tú quieres conocer el corazón de una persona, déjalo hablar y escucha y así conocerás su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú puedes ver personas que nada más hablan contra los demás, critican, etc. Y tú puedes ver que esas personas en su corazón no tienen paz, en su corazón no son felices. Pero cuando hay una persona que habla bendición, que habla cosas positivas, que siempre le ve el lado positivo a las cosas, dices, tiene un corazón alegre, tiene un corazón agradecido, y es lo que Dios quiere producir en nosotros como sus hijos. En nosotros Dios quiere producir precisamente eso, que de nuestra boca salgan palabras de aliento, de ánimo, que construyan nuestras palabras, ¿no? Ahora vamos al siguiente versículo de Proverbios capítulo 25,
Y tiene que ver con este contraste, precisamente en este contraste de primero, ¿sabes qué? Aquellos que hablan, murmuran o, ¿cómo dice? Dicen falso testimonio contra sus hermanos, pero la contraparte de lo que Dios también nos manda a hacer como hijos de Él. Proverbios 25, versículos 21 y 22. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Qué versículo tan hermoso, ¿no? Uh-huh. Y es lo mismo que vemos en nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, si no me equivoco, o el 6, ahorita lo checamos, es cuando Jesucristo dijo, habla sobre el amor hacia los enemigos. Dice, ama a tus enemigos y ora por tus perseguidores. Es de lo que nuestro Señor Jesús habla en Mateo capítulo 5, uh-huh. ¿no? Y vamos a leerlo. Vamos a leer Mateo capítulo 5, desde el versículo 38 al 48. ¿Lo puedes leer, amor? Déjame, sí. Mateo 5, 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjate qué pasaje en este maravilloso sermón del monte que Jesucristo comparte desde el capítulo 5 al capítulo 7. Es un sermón de mis favoritos de Jesucristo y tiene mucha información muy valiosa para ti y para mí. Es uno de los sermones más prácticos e increíbles que Jesucristo dio. Mateo del 5 al 7, te lo dejo de tarea, es buenísimo. Y aquí Jesucristo habla precisamente del amor hacia los enemigos. Habla precisamente de que, ¿sabes qué? Si tú amas a los que te aman, pues ¿qué demás haces? ¿No hacen eso también hasta los incrédulos? Los que no son hijos de Dios. No hay diferencia entonces entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios. Y dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo los digo, no resistas al que es malo. Y a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Qué diferente es con lo que este mundo te enseña. Uh-huh. La naturaleza también, lo que la naturaleza uh-huh. también te dicta, ¿no? Nuestra propia naturaleza es, pues no. No te dejes. No te dejes, defiéndete, ¿no? Uh-huh. O ¿por qué les vas a hacer un bien si te hacen un mal continuamente, uh-huh. ¿no? Dicen esto, dicen aquello, etcétera, ¿no? Pero cuando venimos a la palabra de Dios, ves lo sobrenatural, ¿no? Que decíamos al inicio, que parece inalcanzable, ¿no? Cosas que podemos leer que parecen inalcanzables como esto, ¿no? Pensamos en nuestra naturaleza y decimos, claro que no se puede. Pero cuando nuestra fe tenemos esa confianza en el Señor y sabemos que su palabra es verdad, pues le pides que te ayude, ¿no? Dices, ayúdame a poder, y obedeces, aunque quisiera salir corriendo, pero confiamos más en el poder del Señor, y si Él lo dice y es sabio y soberano, y sabemos que es Dios, el Todopoderoso, pues entonces dices, ok, el Señor sabe por qué, por qué nos lo pide, por qué nos lo manda, ¿no? Y fíjate que tú y yo somos llamados a reflejar a nuestro Padre. Ayer pasamos un tiempo increíble
para los que no sepan, tenemos un grupo de hombres, de varones, que nos reunimos todos los lunes a estudiar la palabra. Y gracias a Dios, ayer estuvo padrísimo. Bueno, todos los lunes es un lunes especial con puros hombres. Y ayer nos reunimos un buen flotón de hombres para ver un documental que se los recomiendo ampliamente a todos. Este documental se llama Muéstranos al Padre. Sí, ¿verdad? Muéstranos al Padre. Se llama. Muéstrame al Padre. Bueno, Muéstrame al Padre o Muéstranos al Padre. De los Kendrick. De la familia Kendrick, de los hermanos Kendrick. Y este documental habla precisamente de nuestra identidad con Dios como Padre, pero nuestra vida también como hijos, pero también nuestra vida como papás, los que somos papás. Entonces es un documental con testimonios muy, muy padres. Hablando de padres, está muy padre este. Y realmente pasamos un tiempo muy padre. Hubo varios hombres que le entregaron su vida a Cristo. Yo creo que fue un documental que nos confrontó a todos y nos enseñó mucho también, ¿no? De ver a ese Dios inalcanzable, invisible, verlo tangible, verlo cercano, sentirlo y entender esta figura de ese Padre perfecto en Él. Y ese documental estuvo increíble y es precisamente lo que habla Mateo 5. Porque Jesucristo lo que quería es que viéramos a ese Dios invisible, a ese Dios que para muchos es como lejano. Jesucristo lo vino y lo trajo hacia nosotros y nos vino a enseñar precisamente una relación con el Padre eterno a través de Él. E inclusive aquí en Mateo capítulo 6, el mismo Jesucristo nos enseña la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Ya desde ahí Jesucristo dice, ¿sabes qué? Ustedes orarán así: Padre Nuestro, que estás en los cielos, santo es tu nombre. Y esta oración del Padre Nuestro es un ejemplo precisamente de esta relación que quiere Dios que tengamos con Él como Padre. Un Padre perfecto, un Padre que no falla, un Padre que siempre está presente, un Padre que siempre te escucha, un Padre que te perdona en tus errores, un Padre que te anima cuando estás desanimado, un Padre que te da sabiduría para salir de los problemas, un Padre que provee para tu familia, un Padre que te defiende cuando estás en peligro. Ese Padre perfecto lo tenemos en Él. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Entonces cuando vemos aquí que dice, perdona a tus enemigos, ora por tus perseguidores, sírveles, al que te pida la capa, al que te pida la túnica, dale también la capa, ¿no? Para que seas llamado, ¿qué dice? Hijo de Dios. Para que sean como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y por qué? Porque Él así es. Porque Él hace salir su sol para todo el mundo. Él hace llover la tierra de todo, de buenos y de malos. Y bueno, no que hayamos buenos, sino que de justos, aquellos que han sido justificados por el sacrificio de Cristo y aquellos que han rechazado a Cristo. Dios hace llover para todos. Y precisamente es lo que Dios, el Padre, nos enseña. Y entonces lo que Cristo nos está diciendo en este maravilloso mensaje es, porque si tú perdonas a los que te perdonan, estás reflejando de quién eres hijo. Pero si tú no perdonas, entonces tú no reflejas, o más bien sí reflejas de quién eres hijo y no de Dios. ¿Por qué? Porque Dios perdona, porque Dios ama, porque Dios sirve, porque Dios ayuda, porque Dios escucha. Entonces, por eso dice, ¿sabes qué? Para que sean llamados hijos de Dios. Porque esta actitud de perdonar, de servir, de amar, de ayudar, refleja de quién soy hijo. No sé si me doy a entender o los hice bolas, pero es algo padrísimo.
habla de eso. Habla de que, ¿sabes qué? Aquel que está, vuelvo a Proverbios 25, que es el capítulo que estamos estudiando, el versículo 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Es decir, ¿a qué se refiere ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Significa que cuando alguien hace mal, pero tú le contestas con bien, en su cabeza empieza a causar shock y vuelve a ser malo y tú le vuelves a contestar con bien. Llega un momento de, como dice Jesucristo, vence el mal con el bien. Como a nuestro Señor Jesús con nosotros. Ándale. Con todos nosotros, ¿no? O sea, yo ahorita leía, si el que te aborrece tuviera hambre y dale de comer, en algún momento podríamos decir, no, para nada, o sea, yo no aborrezco a Dios, nunca lo aborrecí, o sea, ¿cómo? Pero cuando empezamos a conocerlo, pues sabíamos que no le conocíamos, ¿no? Cuando empezamos a estudiar su palabra, pues sabemos que éramos creación suya, más no hijos. Entendimos que para ser hijos teníamos que reconocer quién era Jesucristo, aceptarlo, creer, entregar nuestra vida, y entonces sí, venimos a ser hijos, ¿no? Entonces todo esto, Él nos modela todo, o sea, nos pide algo que Él ya hizo con nosotros, ¿no? Cuando nosotros estábamos apartados, pues éramos enemigos, ¿no? No estábamos con Él, estábamos contra Él, pero cuando venimos al conocimiento, entonces Él nos perdona y nos muestra cómo nos hace el bien cuando nosotros hacíamos un mal. Y así nos pide que nos comportemos, ¿no? Y eso es, como tú dices, reflejar su amor en nuestra vida, es constantemente recordar de quién somos hijos, porque cuando a nosotros nos cuesta trabajo perdonar o lidiar con estas situaciones tan naturales, ¿no? Que es esta lucha entre la naturaleza, que pues, la verdad es que no quieres a veces obedecer, ¿no? Es como sentirnos mejores que las demás, ¿no? O sentirnos mejor, y se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Pero cuando nos recuerda, decir, pues tampoco eres como una perita en dulce, ¿no? Acuérdate de dónde yo te saqué, todo lo que te he perdonado. Entonces es muy fácil perdonar, ¿no? Cuando te acuerdas de dónde Dios te ha sacado, dices, pues yo que tengo, o sea, pues claro que puedo perdonar, ¿no? Y fíjate que es algo muy importante. El tema del perdón es muy, muy importante porque te hace libre. El tema de servir a tus enemigos te ayuda a perdonar también. Y sabemos que la Biblia nos enseña eso, y sabemos que lo vemos como ejemplo, y es muy importante. Quiero decirte algo muy importante. Es importante tener ejemplos vivos, porque eso inspira, ¿no? Por ejemplo, ahorita, que si mi mamá está conectada, ella para mí fue un ejemplo de perdón, y ella para mí ha sido un ejemplo de servicio y de servir aún a aquellos que le hacían mal y que hablaban en su contra y que la difamaban. Y aún así, mi mamá les contestaba amándolos, sirviéndoles, ayudándolos. Y yo como hijo, pues yo sí me enchilaba, ¿no? ¿A qué hijo no te enchila o te enoja que a tu mamá la traten mal o que a tu mamá hablen mentiras sobre ella? Pues yo como hijo me prendía y me enojaba. Y yo veía a mi mamá servir a esas personas que hablaban mal contra mi mamá. Y los servía y los ayudaba, hasta económicamente los apoyaba. Yo decía, ¿por qué lo haces? ¿No? Yo como hijo me enojaba. Pero mi mamá siempre me mostró lo que es el perdón en carne viva. Y para mí como hijo me impactó mucho. Qué importante es que tú como mamá o tú como papá impactes la vida de tus hijos con ejemplos vivos. Que vean tus hijos que la Biblia, que los versículos bíblicos cobran vida en tus acciones. Qué importante que tus hijos no vean la Biblia como algo ajeno, lejano, sino como lo vean práctico y vivo en tu vida como papá o como mamá, porque entonces tiene
poder, tiene congruencia. Y es precisamente lo que nosotros debemos de hacer, enseñarle a nuestros hijos el tema del perdón, pero ellos tienen que verlo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos enseñarle y predicarle a nuestros hijos el tema del perdón tan importante de Cristo hacia nosotros, si ni siquiera somos capaces de perdonar nosotros a los que nos ofenden? Es completamente contrario. Jesucristo lo enseñó en el Padre Nuestro, pero también ahí en el Padre Nuestro dice algo muy fuerte. Al final, en Mateo capítulo 6, lo voy a leer. Mateo capítulo 6, donde está el Padre Nuestro famoso. Jesucristo dice unas palabras súper fuertes que no son muy comúnmente repetidas. Y dice, voy a leer el Padre Nuestro, dice desde el versículo 5, en Mateo capítulo 6, desde el versículo 5. Si me estoy agachando es porque ya me picaron los moscos, me estoy rascando. En vez de café ya voy a necesitar una transfusión sanguínea. Ok, ya, volvamos al tema. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y dice nuestro Señor Jesucristo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, en las iglesias, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo, o os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, versículo 7, orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos, por todos los siglos. Amén. Y ahora fíjate el versículo que viene, el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, el versículo 15, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Asústame, Pantera. Está fuerte, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios no te perdone. Lo peor que nos puede pasar. Pero lo que Cristo está diciendo aquí es que ¿cómo puede ser posible que Dios no me perdone? ¿Qué acaso el sacrificio de Jesús en la cruz no es poderoso y suficiente para perdonar mis pecados? Sí, así es. Pero lo que Cristo está diciendo aquí es que, ¿sabes qué? Si tú no puedes perdonar a una persona, es porque no has entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque cuando entiendes el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces estás capacitado para poder perdonar. Por eso dice que cuando tú y yo perdonamos, vamos a ser llamados hijos de Dios. Precisamente por eso, porque un hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, es para todo aquel que cree en Cristo Jesús y que lo reconoce como su Señor y Salvador. Entonces, dice,
podemos ser injertados en la familia de Dios y podemos ser llamados hijos de Dios. Pero si no has entendido el sacrificio de Jesús en la cruz, no has entendido el sacrificio tan fuerte de Cristo por nosotros para perdón de nuestros pecados, entonces no puedes perdonar porque no has entendido. Y si no puedes perdonar, entonces no puedes ser llamado hijo de Dios. Así es que un hijo de Dios es aquel que ha entendido, de la misma manera que Cristo me ha perdonado a mí, yo debo perdonar a mi prójimo. Tú y yo sabemos que tenemos una deuda enorme que no podemos pagar ante Dios por nuestro pecado. Nuestro pecado nos condena, pero en su gran amor y misericordia Cristo nos ha perdonado y murió en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Cuando entiendes ese sacrificio tan grande por nuestros pecados, ¿quién eres tú o quién soy yo para no perdonar a nuestro prójimo? El entender el sacrificio de Cristo en la cruz te capacita para perdonar, para soltar el pasado y para, literalmente, es el siguiente paso. ¿Cuál es? Pues bendice a quien te maldice, sirve, ayuda, suelta, perdona. Aquella persona que dice, bueno, yo perdono pero no olvido. No, perdóname. No puedes traer el pasado al presente. Y si tú todavía vienes trayendo el pasado al presente es porque todavía no has entendido el sacrificio de Jesús por ti. Imagínate, como dice Isaías, si Dios guardara registro de todos nuestros pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Nadie. Pero Él borró nuestros pecados, se olvidó de ellos y nos da una nueva vida y una nueva oportunidad. La palabra de Dios nos enseña que la misericordia de Dios se renueva día con día. Porque día con día necesitamos la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos una chulada? ¿Porque somos muy lindas personas? No, porque tú y yo somos pecadores y le fallamos a Dios todos los días. Pero Él es grande en misericordia y perdona nuestros pecados y nos da una nueva oportunidad. Y si entendemos eso, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para traer el pasado? Para hacernos históricos. No, pero es que lo que ella me hizo, lo que él me hizo, lo que fulanito, ¿sabes qué? Déjalo en el pasado. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea juez. Tú no has sido llamado a ser juez. Deja al juez ser juez. Pero tú y yo somos llamados a perdonar. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 nos enseña, ¿sabes qué? De la manera que Cristo nos perdonó, así perdonemos los unos a los otros. Y también ahí Colosenses 3 habla de si alguien tuviere queja contra alguno, dice de la manera que Cristo os perdonó, así también perdónense unos a otros, ¿no? Uh-huh. Ya hablé mucho yo, parezco predicador. Disculpen ustedes. Pues oigan chicos, pues vamos a dejarle hasta aquí. Todavía no hemos terminado el tema porque está dentro. Está padre, está muy padre. Hacer el bien todavía. Uh-huh. Pues sí, todavía nos faltan unos cuantos versículos que analizar, pero finalmente es esto, ¿no? Meditar en esta palabra de Dios y llevarla por obra, que nos ayude a ponerla en obra todos los días cuando hay oportunidad, porque siempre hay oportunidades y situaciones que se presentan en nuestra vida para poder aplicar su palabra, ¿no? Y constatar que su palabra es verdad. En efecto. Pues chicos, vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Les agradecemos a todos que hayan estado acompañándonos en este cafecito y este estudio bíblico. De estar meditando las escrituras es padrísimo. Así con un buen cafecito, tu Biblia. Es importante que tengas tu Biblia siempre contigo y que puedas checar estos versículos. Porque créanme lo que estamos en unos tiempos donde inventan cada cosa y dicen, es que Dios dice. No, Dios dice mangos.
¿Dónde está escrito? Apréndete algo para que nadie te vea la cara de what, para que nadie te desvíe del mensaje real y principal de Dios a tu vida. Siempre haz la pregunta del millón. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Tiene que estar aquí por escrito para que puedas tener un fundamento y puedas descansar en lo que Dios escribió. Él lo respalda. Así es que es importante que cuando tengamos estudios bíblicos que tengas tu Biblia a la mano y que puedas estar checando los versículos bíblicos para que veas que realmente Dios está hablando a través de su preciosa palabra este mensaje a todos nosotros. Así es que ya mi querida Alicia Leónides ya puso ahí por escrito los capítulos. Mónica Solís, Deuteronomio 5, Alicia Leónides puso Proverbios 12, 18, Santiago capítulo 3, y así yo te invito a que puedas checar estos pasajes, estos capítulos, a través de estar escudriñando y estudiando la palabra. Pues les damos las gracias por habernos acompañado esta noche. Qué padre que pudimos tomarnos un cafecito y platicar y estudiar la palabra juntos. Les mandamos un fuerte abrazo. Pues bueno, chicos, que Dios los bendiga. Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes y que tengan muy bonita noche. Descansen.